de Israel. Entonces, el problema está que los kirchneristas, que son la base de todo mal, injusticia ocurrida en Argentina, el surdoca, como le digo yo, el surdoca trajo limítrofes, les repartió terrenos en lugares bajos, inhabitados, lugares que no tienen infraestructura, y ahí tenemos grandes comunidades de ciudadanos viviendo sin agua corriente, sin cloacas, sin luz, cagando y defecando en la casa del vecino, tirándole el tarro a la casa del vecino. Eso es atroz, eso lo hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo los trajo a Argentina, los puso a vivir en lugares que no tenían ninguna infraestructura para nada, les lotearon el terreno y encima los hicieron matar a los bolivianos con los paraguayos, porque se mataban entre ellos por quedarse con la tierra, que no tenían nada. Y ahí agarraban y empezaban a hacer la casita de cartón con techo de plástico y techo de chapa que robaban de los carteles. Con eso se hicieron las casas y ahí los tenemos. Eso lo hizo el kirchnerismo, porque a toda esa gente ni bien cruzaba la frontera, había un camporito con un cartelito, con un mini kiosco de ANSES y del Instituto Nacional de las Personas, de la Dirección General de Personas, y ya salían con documento argentino, credenciales ANSES, programa. Eso lo hicieron los Kirchner, eso nunca lo hizo Menem. La base de toda maldad fueron ellos. Y si no los acabamos a ellos Estoy de acuerdo. y desarticulamos toda esta cosa que ocurrió, se lo van a llevar puesto a Milei, al que venga Sí. adelante. A ver, saquémonos de la cabeza. Realmente los que vieron la base de atraer migración limítrofe, darle voto, no nacional, sino provincial, para que sea una herramienta política, ese fue Kirchner, no fue Menem. Y Exactamente. otra cosa que hay que hacer, hay que quitarles el derecho a voto a todos los inmigrantes. No tenés que dejarles derecho ni siquiera que voten en el conurbano. Claro. De un intendente. ¿Saben por qué? Porque si vos dejás que voten intendente en La Matanza, te siguen votando un Espinosa. No tenés que darle derecho a voto. En la provincia de Buenos Aires, yo siempre lo pongo de ejemplo, en 2019 Axel Kicillof ganó en la mesa de extranjeros con el 65% de los votos y en el 2023 con el 54%. Estamos hablando de porcentaje similar al de Milei. Tenemos que darnos cuenta, esto es muestra clara de que el clientelismo político beneficia con los inmigrantes al peronismo, cualquier cosa que derive del peronismo a partir de ahora. Yo creo que el sector más tradicional del peronismo no es pro migración, pero claramente el kirchnerismo hoy representa a todo lo que es el peronismo y por lo tanto tenemos que pensar que el peronismo, por lo menos en su vertiente kirchnerista, es obviamente favorable a todo este plan de la patria grande, que no podemos esperar nada del peronismo en esta cuestión hasta que no se saquen de encima a Cristina Kirchner y no den un vuelco a la derecha, que no estoy seguro si lo van a dar. Bueno, fíjate que Pichetto de vez en cuando tira esto a El Argentina, único, era el único, y único. eso siempre me saqué el sombrero con Pichetto y Todo, dije, 20 años no diciendo te lo mismo el banco, tipo. sí, pero Pichetto siempre fue el que dijo, estamos incorporando escoria. El viejo Y sombrero es algo que fue el tiene único que metido dijo. en su aparato político el Es más, sujeto hace años. yo dije cuando asumió Milei, qué bueno sería que lo pongan a Pichetto en migraciones. La verdad que lo pensé, pero bueno, obviamente no lo va a poner porque Pichetto no lo debe ni poder ver, pero bueno. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que, a ver, el proyecto libertario le guste a Milei o no, y acá ya las cuestiones, cuando sos presidente, voy a decir una frase, vos no haces lo que podés, no haces lo que querés, haces lo que debés y lo que podés. Acá la filosofía no importa. Acá lo que importa es que vos tenés que tomar decisiones que son claves para mantener los intereses de tu país. Y si Milei quiere sobrevivir políticamente y quiere hacer sobrevivir políticamente a su proyecto político y económico cultural del país, tiene que cortar de chorro el flujo de la patria grande y vigilar muy bien los que nos pueda venir de Europa y de Estados Unidos, porque a mí un gopnik ruso y un redneck norteamericano tampoco me van a hacer gran diferencia. Tenemos que tener cuidado con eso también. Sí Eh, hacen diferencia porque el La potencial plata que genético sigue puso, existiendo igual. no, y Y tenemos que otra ser cosa muy que hay que tener cuidadosos en y ser cuenta, gourmet, hablando mal y pronto en ya, cuestiones migratorias. Traer Israel, gente que esté lo suficientemente calificada, que sea integrable en cuestiones
religiosas, principalmente religiosas y étnicas, y de a poco, que nos sirva para rejuvenecer demográficamente el país, de a poco, cosa de integrarlos bien y rápido, que no nos pase como pasó con la Patria Grande, y otra cosa, y por acá me van a matar, que no nos pase como nos pasó a principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Que ahí la sacamos barata, porque podríamos haber terminado muy mal. Decir que los italianos dentro de todo se integraron, porque con el flujo migratorio que recibió la Argentina, podría haber terminado hecha trizas. Ahí tuvimos un dios aparte. No tenemos que repetir la experiencia ni del siglo XIX ni la experiencia de la Patria Grande. Tenemos que tener una política migratoria selectiva y cuidadosa, como por ejemplo la que tiene Australia o cualquier otro país que ustedes consideren. No consideren Estados Unidos porque no es un ejemplo migratorio de nada, claramente. ¿Sabés que tenés que estudiar, Israel, vos que te gusta? La política migratoria de Justo José Urquiza. Ese fue el gran maestro que hizo crecer la República Argentina, porque ese trajo franceses, trajo italianos, trajo suizos, pero les dio, les dio las peores tierras del país, y estos tipos... La Pampa Gringa. No. La Pampa Gringa. Le dieron hay que poner un poco... Claro, es la Pampa Gringa. O sea, ahí en las colonias de Santa Fe se asentaron los que son los piamonteses, suizos, los alemanes, todo eso. Es la Pampa Gringa. Sí, obvio. Soy profesor de historia, lo sé. Ahí Argentina pasó de ser un país ganadero a ser un país agrícola-ganadero. Claro, exactamente. Por eso dejamos de importar trigo. Antes éramos una economía hay que poner un poco crucial. Bueno, crucial en la migración. Yo por eso, a ver, yo digo, la Argentina se quedó estancada en 1950 en algunas cuestiones, modernización, olvídate, se terminó en 1950 para nosotros, pero en cuestiones migratorias y en cuestiones de ciudadanía, claramente somos un desastre y hay que ayornar, modificar, desregular, por usar un término de Sturzenegger, a la cuestión migratoria, y desregular en el sentido de modernizarla, porque realmente nuestra política migratoria es casi suicida. Estamos teniendo mucha suerte con lo que nos está cayendo, y se nos está acabando la suerte porque nos están cayendo musulmanes y chinos. Y no estoy seguro con lo que va a pasar con los venezolanos. No, ahí vi el tweet que, digamos, lo que retuiteó Milei de TVD, que bueno, ahí entiendo por qué estaba tan eufórico TVD, tiene razón. Gracias a Dios, por lo visto se avivó. Me pregunto si las cartas que le mandé lo habrán avispado de algo, porque la verdad me sorprende. De todas maneras, bueno, como digo, la cuestión migratoria... Una cosa importante para Nirvana, los patrias grandes se nutren intelectualmente de la gente del CEIP. Ya saben lo que ustedes. Sí. No me perdí, perdón. Es el centro trotskista. Desde ahí sale... De ahí sale la parte intelectual. Las ideas, de dónde salen todas de ahí. Es el semillero de toda esta bosta. Bien, ahí tenés a alguien para hablar. Don Rómulo, ¿puede ser? ¿O estamos charlando nosotros? Estaba pensando en voz alta. ¿Cómo para bancame, que ahí en los comentarios puse el perfil del director de Migraciones de la Nación, que es Sebastián Soane. No sé si alguno de acá le ha escrito, porque bueno, él se encarga de todo eso. Y si no, bueno, pueden escribirle por mensaje. De una. Yo creo que estos espacios están buenísimos. Yo de golpe me pongo en contacto con información que no estaba al tanto. En cuestiones migratorias yo directamente fue la cabeza. Le escribí directamente a Milei. Es más, no, bueno, pará, envié una carta antes de que fueran electos, cuando fueron electos ambos en noviembre de 2023, y envié 3 más. Bien? ¿Tuviste algún resultado? No tuve ninguno. Así que mira, eso también obviamente lo único que hizo más que aumentar mi desconfianza. Por eso te digo que por ahí es más efectivo ir al que se encarga de la parte de migraciones. No, te explico una cosa. En cada momento me llamó alguien que estaba encargado del equipo de Karina Milei y me explicó, mirá, recibimos un montón de cartas, esto que vos nos mandaste lo derivamos al Ministerio del Interior y a Migraciones. O sea, eso fue lo único que recibí. Así que calculo, digamos, siendo justos, habrán recibido, no habrán respondido y habrán practicado lo mismo que practicaron la vez que me llamaron aquella vez para decirme, mira, hicimos esto y esto y esto con lo que mandaste. Bueno, hay que ir por todos los frentes igualmente. Sí.
Yo creo que hay que darle visibilidad poco a poco, lo que viene pasando en redes, que la gente menciona esto de plan Patria Grande, de derogar tal y cual ley. Creo que eso le va dando visibilidad y de golpe vamos accediendo a pequeñas figuras. Por ejemplo, el flaco Isidro, no sé cuánto, que ya estaba interesado en darle un lugar en la misa o en uno de esos programas que están teniendo una buena audiencia. Y de repente entra en la agenda, entra en el discurso social, la gente empieza a darse cuenta que gran parte del déficit argentino tiene razón de ser en que estamos manteniendo millones de personas que fueron invitadas indiscriminadamente en su momento, fueron documentadas y de repente tenés que está manteniendo 5, 6, 7 millones de limítrofes. Entonces este tipo de espacios están buenos, pero hay que ir de a poco dándole visibilidad, de a poco vas contagiando. Hay figuras políticas también que ya están saliendo a Perdón, voy a poner agregar el pecho. una acotación acá respecto a este muchacho, Gastón Iglesias, creo que se llama. Sí. Hubo proyectos en los 90, me parece, para partir La Matanza. La Matanza es un gravísimo problema, es una provincia dentro de una provincia, tiene el tamaño, tiene 1.800.000 habitantes, es el equivalente a Tucumán, para que se den una idea, un poquito más chica que Mendoza. Pero sí, La Matanza debería ser, primero, partida en 4 o 5 nuevos municipios y segundo, a su vez, partida a la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo dije. Tendría que partir la provincia en 3 o 4 entidades federales nuevas de entre 3 y 4 millones de habitantes y dejar un pedazo más grande de 6 millones de habitantes, que sería el resto de la provincia de Buenos Aires. Pero hay que darle un nuevo equilibrio demográfico a la Argentina, porque la provincia de Buenos Aires más la capital federal es la mitad del país. Y eso Sí, ninguna Joel, entidad federal pero lo puede resistir sin sufrir consecuencias. Pero primero hay que dejar de decir hay que, ¿no? Como de tu metro cuadrado qué se puede hacer y cómo podés ir calando, porque hay que partir la matanza en 4, me parece hoy inviable. Tipo, ¿a quién le tocas la puerta para que firme qué cosa, ¿me entendés? Yo creo que es hacer lo que se viene haciendo y darse cuenta quiénes realmente están prestando atención. Tenés un Ramiro Mara que le interesó esto y ya habló de salir a levantar un muro. Tenés a Agustín Romo también que salió con una secuencia de tweets el otro día bastante interesante. Tenés un Montenegro que está frenando los trapitos, que no sé si es show o qué, pero lo está haciendo. Y tenés figuras que están haciendo ruido, y si vos lo acompañás y lo seducís con que tenés un apoyo electoral infinito detrás de este tipo de iniciativas, en 2025 no será una sorpresa que el antiplan Patria Grande entre en la agenda. Pero esto de hay que partir la matanza, yo hoy no lo veo viable. Es tener este tipo de conversaciones y comunicarlo por Twitter y que acceda a 200.000, 300.000, 1 millón de personas hasta que esto entre en la calentura a la hora de votar, ¿no? Pero es generar conciencia, simplemente eso. Pero no ser tan idealista con cambiar la constitución o partir la matanza o no sé cuánto, porque hoy no es viable. Ya, con esa filosofía de que no es viable, no hubiese ganado Milei, no se hubiese bajado el déficit, todo es viable. Si uno se lo propone, todo es viable. Todo viable y es más. Y te lo digo en el cortísimo plazo. En el cortísimo plazo todo es viable. Hasta incluso reformar la Constitución. Por más que vos pienses que es una locura, yo te digo que no es una locura. Que es viable, que es posible y que yo creo que si nos ponemos y nos convencemos lo vamos a hacer. Claro. Pero Argentina se tiene que dar estas discusiones porque es la verdadera discusión que hay que dar. Dejarse de pelotudear y estar dando discusiones que no tienen sentido. No, la discusión que tiene sentido es que estamos llenos de indios limítrofes que han venido a colonizar el país y que eso nos ha generado un problema social, un problema económico, ¿sí? Y que no han quitado a todos estos grupos socialistas y comunistas. Esa es la verdadera discusión que hay que dar. Sin miedo a la cancelación. A mí, te digo la verdad, me chupa un huevo que me puteen, que me cancelen, que me bloqueen. No me interesa nada. A mí lo único que me interesa es que Argentina sea próspera y esa prosperidad está en los argentinos, no en los bolivianos, no en los peruanos, no en los venezolanos,
porque ellos han cagado a su país, han hecho mierda a su país, y lo que y se han venido acá a la Argentina a cagarla también. Entonces yo voy a combatir, así sean que ustedes piensen que es imposible, a mí me chupa un huevo lo imposible que piensen ustedes. Para mí es posible y los voy a combatir hasta el fin de mi vida, porque son una, una especie de mierda, porque viven como el orto, porque tienen una cultura de mierda, porque son unos mugrientos, son unos sucios, y así viven en su país y no quieren trasladar su cultura a nuestro país. Y yo no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a vivir con un vecino que vive en la mugre porque tiene su cultura y trae su cultura de Bolivia. Yo no estoy dispuesto a eso. ¿Y cuál es el plan? Más El allá de plan la es dar la arenga, ¿cuál es batalla. el plan? El plan es dar la batalla, como la estamos dando. Pero ¿cuál es el plan ordenadamente? 1, 2, 3, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? No, ¿Cuál es el tercero? el plan de raíz la batalla cultural. No, A bueno, raíz sí. de ¿Y eso cómo? se van Doble dando clic. un montón de cosas. La batalla cultural es que a la gente le entre en la cabeza y entienda que el problema es el boliviano, el Bueno, problema doble es clic el ahí. ¿Cómo venezolano. entra? ¿Cómo generas contenido? Dale, sigamos ahí, doble clic. Batalla cultural. ¿Qué más? La batalla Bueno, primero Profundiza. principal, vos para generar cambio la gente tiene que estar convencida. Si no está ¿Y cómo la convencida, el cambio no se... convences? Bueno, justamente con esta batalla, con estas discusiones, hacerle entender que el problema en Argentina es el boliviano, es el peruano, Pero ese es el vos problema. tenés una teoría o datos No, que sí, tengo la respalden teoría. eso, lo estás comunicando. No, tengo la teoría de que yo Ajá. veo en la televisión y veo quiénes son los planeros que cobran planes. Boliviano, ¿Tenés los números? peruano, quiénes son los que piden que le den casas. Boliviano, Pero peruano. tenés los ¿Quiénes son? números. Mira, ¿qué número, hermano? Lo veo en la calle. ¿Qué Bueno, número? pero tenés que tener números, sí, si no, termina siendo un planteo en tono de arenga que Mirá, está buenísimo, yo estoy en la misma línea, esperá, y el pero número necesitas que números, si no tengo, la batalla es débil, mirá, ¿me entendés? el número que tengo es muy simple, hermano. Ellos son bolivianos, yo soy argentino, hermano. Si vos ¿Y estás en dónde está el número? Argentina, demostrame qué hacés, qué trabajás, que te mantenés y que te mantenés por tus vías. Si vos no me lo podés demostrar, andate como en cualquier otro país. Yo, si me voy a vivir a otro país, yo tengo que demostrar en dónde estoy trabajando, cómo me estoy manteniendo. Si yo no puedo demostrar eso, me voy. Bueno, acá lo mismo, hermano. ¿Por qué hay bolivianos que nadie sabe a qué se dedican? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Explícamelo. ¿Por qué hay bolivianos que yo digo, che, este tipo a qué se dedica? No sé, nadie sabe, pero vive en Argentina. Explícame eso. Justificámelo. No, para generalismo, para tirarte una mano, hay una mano, o sea, que te apoyo. Fíjate que yo arriba subí un posteo mío donde hay un artículo de La Nación que dice que hay mayoría de extranjeros en villas, o sea, no es una Claro, boludez lo que nada. está diciendo y es sabido. O sea, para tirarte una Hay mano una ahí. hay una nota que salió en la revista Gente año 2001, más o menos, está en la tapa y dice, y creo que el título era tipo Invasión extranjera, una cosa así que es Sí, muy sí, la famosa esta invasión tapa. silenciosa, está Eso, en Invasión en el mismo posteo. silenciosa, exactamente, desde el año 2001. Entonces yo, para el que me dijo, justificámelo, te lo redoblo la apuesta. Justificame vos, ¿cómo puede ser que haya un boliviano, un peruano, un paraguayo, un venezolano que nadie sabe qué carajo hace? Justificámelo. ¿Sabés qué? Si ese tipo no me lo puede justificar, afuera, te vas del país, bueno, tomátelas. Así de antes de, simple. antes de que sigas para explicarte a lo que don Rómulo se estaba refiriendo, él quería saber el andamiaje ideológico que está detrás de tu postulado, porque con Sí, el sentimentalismo no va a sí, llegar a ningún lado. el A eso se andamiaje, refería. el andamiaje filosófico y con datos, obviamente, que gran parte, no te digo todo, pero gran parte del déficit fiscal, de la crisis argentina, está originado por las subvenciones a todos estos grupos de extranjeros, en particular gente limítrofe, que han expoliado el sacrificio argentino, el sacrificio de
de los argentinos se levantan todos los días a las 5 de la mañana para laburar. Por más que vos me digas, pero también hay argentinos que están en la misma. No importa, son argentinos. El problema entre argentinos lo resolvemos entre argentinos. Lo que yo no voy a tolerar, que venga un extranjero me genera un problema. ¿Me explico? Entonces, el extranjero que viene a Argentina viene a trabajar. Mira, el primer problema fuimos nosotros al permitir esto, claramente. Con esa indolencia que hemos arrastrado durante décadas en los asuntos de administrar el Estado y proteger nuestro país, los primeros culpables hemos sido nosotros. Y por desgracia, lo peor de nosotros se alió del barrio y hemos tenido que pagar durante 20 años una migración que ha sido nefasta para los intereses del país en la mayor parte de los casos. Habrá algunos que trabajen, habrá algunos que no, pero está claro que concentrándose el 70% de la migración limítrofe en el conurbano bonaerense y viendo que la mitad o más de las problemáticas sociales de la Argentina se concentran en el conurbano bonaerense, es indudable que lo que ha aportado la migración limítrofe es más un mal que un bien. Y por lo tanto, a partir de ahí tenemos que empezar a delimitar una política migratoria que primero corte de raíz cualquier otorgamiento de beneficio a cualquier extranjero que pise el suelo argentino, y segundo, evitar el uso y abuso de los DNI que se obtienen acá a través del ius solis. Yo creo que esos serían 2 pasos concretos para tratar de empezar a solucionar este problema. Y si vamos más al extremo, deportaciones. Israel, te comento, está buenísimo, pero necesitas un poco de números también para generar influencia, ¿no? Porque yo lo entiendo, estoy de su mismo lado, y entiendo... El kirchnerismo se encargó sistemáticamente de ocultar esos números, y no sé si la Libertad Avanza los está manejando, los está empezando a tener ahora. Exacto. Mira, en Argentina hay 400.000 venezolanos. Porque no sé si parece que estás estigmatizando a gente inocente. Mira, en Argentina hay 400.000 venezolanos. Dejen hablar a Rómulo, que no pudo terminar con lo que quería decir. Gracias. Cuando vos tenés números, realmente puedes demostrar el impacto de la iniciativa, ya sea que esté afectando en positivo o negativo. Yo trabajo en Mercado Libre. Y cuando vos querés generar un cambio, querés plantear una iniciativa distinta, querés setear una estrategia, tenés que ir con números, con datos concretos de quiero lograr esto y vengo haciendo esto y creo que puedo, no sé, modificar este porcentaje. Lo mismo, tenés que estudiar la causa, tenés que estudiar el efecto que puede generar. No, esto no quiere decir despojarse. Ese es el problema. Déjame, ya termino. Entonces, estudiás realmente las condiciones de lo que querés cambiar y lo propones y sostenés repetidamente esa premisa hasta que cale, ya sea por Sebastián Seoane, que es el director de Migraciones, o Sandra Petovelo, o vas por Sturzenegger, o quien sea, o quizá con gente un poco menos influyente, pero que está en el círculo, y termina entrando el discurso, porque así entró el liberalismo en definitiva en el mindset argentino. No se habla de liberalismo hasta el año 2020, 2021, no tengo idea cuándo fue, pero entró muy, muy de a poco hasta que explotó. Bueno, el tema Patria Grande, yo desconocía, lo desconocí hasta hace un mes, que empecé a escucharlo, empecé a chusmear en internet y dije, wow, qué impresionante, esto lo mencionó Nirvana hace un tiempo, hace un rato, habían 340 villas, una cosa así, yo hay más de 5.000, es una locura, eso es un número, eso es estudiar las condiciones que querés cambiar. Y no el sentimiento de que los bolivianos, los paraguayos, yo lo entiendo, estoy para la misma línea, pero necesitas datos, porque un tipo economista como Milei y gente que está mirando a estos científicos políticos, realmente no los corres con el yo que soy argentino y mi abuelo y mi abuela y mi papá, no. Si ¿Qué te querés sacan la cambiar? carta ¿Cómo lo va a del hacer? Y armemos racismo un y paquete te de frenan. normas. Claro, armemos un paquete de normas que realmente muevan la aguja. Y hagámoslo así, ¿no? Y tenés el nombre de las leyes, tenés la ley 24 no sé cuánto, la 25 no sé cuánto, pero tenés que estudiarlas primero, ver qué se está haciendo en otra parte del mundo y aplicarlo acá, ofrecerlo acá. Y hablar con la gente que corresponda. Si empezás con alguien más chiquito, una figura más chica, como alguien de la misa, de estas del Gordo Dan, empezá por ahí, subite una mesa, hablá de qué es Patria Grande y de a poco empezás a meter el mensaje en la mesa. Si no te quedás con el sentimentalismo, medio una arenga, me da a William Wallace y te quedás corto. Necesitas estrategia si querés que esto escale verdaderamente.
Eso nomás. El problema que tenés es que el kirchnerismo se encargó de ocultar cifras de manera criminal prácticamente de 2006 en adelante. Por lo tanto, lo que tendría que hacer ahora el gobierno de Milei es empezar a sacar estadísticas. Ahora, yo no sé si va a querer sacarlas precisamente para que no jueguen la carta del racismo y la xenofobia y le tiren eso en contra. Pero me parece que el problema de la migración limítrofe, aún de manera intuitiva, es bastante claro, especialmente cuando ves las tomas, especialmente cuando ves quiénes participan de los movimientos piqueteros, el Polo Obrero, por ejemplo, o a quienes arrestan en cuestiones de contrabando y demás. Mirá, aparte, ¿Se me escucha? sí, aparte tampoco es todo número, pero vos tenés un proceso lógico. Si vos, en todos los países del mundo que estás, que vas como extranjero, tenés que demostrar dónde vivís, de qué vivís, tus ingresos, ¿por qué acá vamos a hacer algo distinto? Entonces vos, sin necesidad de tener los números, como vos exponés, y con la lógica que actúan el resto de los países, le decís a un paraguayo, bueno, vos querés vivir en Argentina, perfecto, ningún drama. Tenés que aplicar y en la aplicación tenés que demostrar dónde vas a vivir, de qué vas a vivir, cuánto tiempo, con quién. Y si vos no podés explicar eso, te vas. Vamos a ver cuántos Hay un paraguayos, problema cuántos generalísimo. bolivianos van a quedar en el país, sin necesidad de tener los números. Irónicamente, la ley migratoria Kirchner pide eso, pero por lo visto Migraciones nunca lo cumplió. O sea que acá hay un problema de cumplimiento de la ley y el Exacto. problema es que nuestras fronteras son un colador. Y a ver, yo recuerdo, hay un senador boliviano que habló en Neura hace mucho tiempo y ellos mismos estaban estimando que la mitad de la población que está acá de Bolivia viviendo en Argentina es ilegal, con lo fácil que es obtener un DNI. ¿Eso ocurre por qué? Porque nuestras fronteras son un colador. Aun cuando tengamos por eso mismo también tienes que cambiar las leyes de ciudadanía y un montón de obtención de ciudadanía y demás, porque a ver, otro indicio claro de que tenemos un grave problema es que te viene un ciudadano de la otra punta del mundo, como pasa con los rusos, te para el muchachito acá y resulta que el muchachito tiene DNI argentino y como decía un australiano que está acá, tienen el bebé ancla para que después los padres tengan el documento. Ya con Slava eso tenemos un Rusia, claro indicio, hay que hacérselo a todo el mundo, el DNI argentino no es un juguete. Slava Rusia. No me interesa. No, El DNI argentino no es un juguete. pero escúchame, vos fíjate, otra etnia que yo detesto, que no soporto, los chinos. ¿Vos explicarme cómo hacen los chinos para estar en mansalva por todos lados? Sacan los DNI y vos ves que son también unos mugrientos, te empiezan a cambiar la cultura, ya te arman un barrio chino. Déjame hinchar las pelotas, hermano. Déjame hinchar las Mirá, pelotas. los chinos, lo último que recuerdo yo es que lo metían por container en la frontera norte. Por eso nuestra frontera Claro. norte es un desastre. Y esto te hablo hace rato. Y otro detalle que tienen los chinos es que, a ver, yo tengo un chino a 3 cuadras y lo vi perfectamente. El pibito se fue de China, de Argentina, nacido acá a los 8 años y regresó con 22 y ahora está atendiendo el local de los padres. Y el pibe se fue y se socializó completamente en China. Y hicieron lo mismo con los 3 hijos. Yo dije, bueno, estos no tienen ganas de criar argentinos, básicamente. Por eso también hay que tener cuidado, por eso digo, no solamente tenemos que tener cuidado con la migración limítrofe, sino también con La migración que puede estar asiática, más allá de Latinoamérica. la asiática. Toda la migración. A ver, pónganse a pensar esto. No sé si pueda pasar, pero supongan que asumen gobiernos de ultraderecha en Europa y empiezan a hacer una purga de musulmanes y subsaharianos. Pero esos musulmanes y subsaharianos tienen pasaporte francés. ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros les estamos dando prácticamente sin visa la entrada a franceses? Por eso te tenés que fijar en la sangre. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que ver, no solo proteger a nosotros mismos de lo que nos haya entrado acá, sino también de lo que puedan hacer otros. Porque si Europa Por empieza a hacer eso, alguna especie de limpieza, vamos a tener un grave problema porque nuestro pasaporte es relativamente fuerte y nuestras fronteras son relativamente abiertas. Y cuando nos querramos acordar, tenemos a un montón de musulmanes rezando, no sé, en cualquier plaza de Buenos Aires en dirección a la Meca. No es por Pero que lo van a que eso, decir, Zen estaba por eso diciendo yo ahí voy también es al tema. interesante. El tema más bien racial, lo que decía Zen, que no pudo hablar, es más bien interesante también.
Por eso yo voy al tema que no es un tema de números ni de datos, es un tema político, cultural. Acá no importa saber cuántos paraguayos hay, cuántos bolivianos hay, no interesa, eso es dato menor, es dato que no interesa eso. Acá es un tema político, cultural. Vos te tenés que proteger y tenés que mantener la cultura argentina que nos hizo grande. No podés permitir que te entren chinos, asiáticos, musulmanes, paraguayos, bolivianos, y esto termina siendo una mezcolanza de cualquier cosa. ¿Me entendés? Lo que hizo grande Argentina es la cultura occidental de italianos, de españoles fundamentalmente. ¿Sí? Alemanes, algunos. Entonces Argentina tiene que mantener esa estirpe, porque es lo que Somos hizo una grande a la mezcolanza, Argentina. pero tenemos que pensar que ya la migración ya no es como en el siglo XIX, vienen a trabajar, a labrar la tierra, a construir la nación. No, 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 la migración hoy es un arma, no es una contribución, es un arma, y es un arma usado políticamente. Ya no podemos pensar en la migración como un fenómeno positivo. Que a ver, Totalmente, mira, te agrego un dato rapidito. Hace un tiempo el New York Times sacó un pequeño informe periodístico sobre que la India estaba haciendo una autodiáspora de su población y enviándola a ciertos lugares, entre ellos Estados Unidos, para poner a hindúes en lugares de posición de poder para tal cual, favorecerse a su país. Entonces se utiliza la etnia como un arma en X y tales países. Muy parecido a como se ha utilizado la etnia en grupos de origen judío para presionar dentro de X país. a otra cosa, los italianos, españoles que venían acá, y eso está comprobado perfectamente, no tenían interés en meterse en política. Recién los nietos de esos italianos se metieron en política. Por eso, durante tanto tiempo, la Argentina estuvo manejada en parte por la élite criolla que fomentó todo este proyecto después de 1880, que bueno, lo había pensado la generación del 37. Pero la migración hoy, incluso la migración limítrofe de hoy, está pensando justamente en infiltrarse en cargos del Estado y demás, de tal manera que empiecen ellos a tener representación política, que empiece a representar más los intereses de su comunidad, beneficiándose del Estado argentino, que en beneficiar a todo el país. O sea, es una representación política, yo diría, étnica o sectaria. Y eso no solamente, a ver, nos pasa a nosotros acá, en menor medida todavía porque no están tan infiltrados, calculo, pero fíjate lo que es Gran Bretaña. Tuvo un primer ministro de ascendencia hindú, tuvo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, es también, no me parece que es hindú o musulmán, no recuerdo bien. O Pakistaní sea, es el. pakistaní, es pakistaní, bien, gracias por el dato. Y hay lugares, recuerdo incluso un colega que viajó hace unos meses a Gran Bretaña, decía, no sabía si estaba en Karachi o estaba en Londres. O sea, no jodamos, tengamos cuidado, la migración hoy no es una herramienta para hacer crecer los países y enriquecerlos cultural y económicamente, sino una herramienta política que incluso sirve al país emisor. La migración del siglo XXI no es la misma que la del siglo XIX y del siglo XX. El argentino ha romantizado esa idea de que vienen como nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. No, no vienen con ese interés. En ninguna parte del mundo. Perdón, está una mujer, Sydney, queriendo hablar y no sé quién más. Así no monopolizamos la palabra. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy de Australia, ahora va a ser 35 años que estoy viviendo aquí y somos todos inmigrantes prácticamente y creo que pasa por la seriedad de los estudios que tienen que realizar sobre la gente que permiten entrar en su país. Diversos grupos étnicos tienen diferentes características y ustedes están hablando de los chinos mugrosos y aquí, sin embargo, los chinos son los que más trabajan y tienen su orgullo de mandar a sus hijos a universidades, no joden y no se meten en ningún tipo político. Lo que sí creo que sería importante que no tienen que inventar ninguna pólvora, sino copiar de los países que restringen y de qué manera a los inmigrantes y qué tipo de inmigrantes dejan entrar a su país. Y eso pasa por la seriedad y la
continuidad de esa seriedad del estudio y de el permiso de vivir en la Argentina, por ejemplo. Aquí se regulan por porcentajes los refugiados, los que vienen a trabajar de diversas profesiones, diversos tipos de visa, de trabajo, de estudio, las visas puentes de estudio a trabajo, es muy seriamente considerado. Y es muy seriamente considerado, por ejemplo, ahora que estamos teniendo ataques contra los judíos en Australia y el gobierno que es zurdo en este momento, pero vamos a elecciones tempranas, no está siendo severo con castigar a los que perpetraron estos atentados, ¿no? Sin embargo, el grupo de los judíos aquí ha aportado increíblemente en la cultura, en la tecnología, en la medicina, increíblemente, y los árabes no son más que los cucas, a pesar de que tengo árabes haciendo reformas en mi baño y en mi casa ahora, son muy respetuosos y trabajadores, pero hay otro grupo de árabes que tienen una agenda más seria y más nefasta políticamente. Si llega a pasar algo serio con respecto a la invasión árabe que ustedes llegan a tener, es su responsabilidad y su culpa de que lo hayan permitido. Porque es así, porque hay antecedentes en todo el mundo de que esto puede llegar a pasar. Así que les aviso de que tengan cuidado. Eso Sí, nomás, gracias. no, Sí, lo eso sabemos ya lo perfectamente. sabemos, eso lo sabemos perfectamente. El Bueno, problema, la entonces diferencia entre... pero entonces pónganse Sí, en campaña o pónganse en serio con eso, porque ahora que tienen otro gobierno y que es más comprensible y menos, ¿cómo se llama? Zurdo, puede entender de las consecuencias que esto trae para ustedes. Es la responsabilidad de ustedes no permitirlo. Pero acá Precisamente por eso se lo está el problema son los limítrofes, más que nada. por Y ahora. bueno, pero están todos los argentinos estamos hablando de esto, entonces, ¿por qué no lo hacen? Se lo es está haciendo y se lo que está presionando al justamente, gobierno, pero hay que actuar por Igual, presión. igual es muy fácil hablar de Australia. vamos recién un Claro, año en pero yo gobierno. creo en las responsabilidades de la gente y de su futuro y de su destino. A ver, Pero este tema vamos se está un año hablando de y se está gobierno, buscando. Por eso justamente estamos hablando de esto y por esto hicimos el Space. claro. Ok. Hay que Aparte, vamos presionar al un gobierno año, para que piensen esto. Y además de eso, Milei apenas está hace un año, y a diferencia de Australia, ustedes tenían una muy buena política migratoria. De hecho, estaban esquivando todos los Sí, problemas con respecto a los musulmanes, y ahora que vos me estás hablando de esto, sí, pensé que sí. justamente, digo, vi un rezo masivo en Brisbane o en Adelaida, no recuerdo o Melbourne, alguna de esas ciudades grandes que tienen ustedes, y dije, cagaron los australianos. Y ahora No entiendo el cagamos porqué. porque estamos cambiando un gobierno, porque este Bueno, gobierno está siendo permisivo, entonces por eso estamos entendí. poniendo acción. Ahora me quedó claro por qué les entraron musulmanes, y ahora me quedó claro, digamos, porque ustedes tenían un gobierno de izquierda. Ahora me quedó Sí, más o menos claro el ahora, asunto, ¿no? sí, No sé pero si lo ahora cambiará. vamos a elecciones tempranas Bien, porque la gente no se banca más todo esto, entonces en vez de perder más tiempo y extender el gobierno actual, lo hacemos anteriores para curar más rápido el mal, ¿no? bien. El problema que tenemos nosotros acá es que tenemos una cultura migratoria abierta, que para mí hace mucho tiempo es criminal. Tuvimos 20 años de un gobierno que, a ver, no vamos a esquivar nuestras responsabilidades, fue votado por la gente y fue Sí, nefasto, y eso lo sí, sabemos. sí, Pero el problema sí. también es que ahora mismo no podemos, tenemos que empezar a presionar a nuestro gobierno para que se dé cuenta de esto.
problema. Sí, Yo no creo que sí, sea tan ignorante Milei como para no darse cuenta de exacto, que en la migración es un problema grave. Lo tiene a Trump hablando de hacer un muro con los exacto, mexicanos. exacto. Suecia, vi ayer un tuit, Suecia está planteando, y con el desastre que es Suecia, me lo vienen a negar un montón de progres, Terrible, con el terrible. desastre que es Suecia, Malmo, que es una de las ciudades más importantes de Suecia, ya no la controlan. Sí, sí, Están pensando en modificar la constitución para deportar más fácil a la gente y ha puesto restricciones en la obtención de ciudadanía sueca. O sea, no es un problema que Milei no vea y no es un problema que nosotros no podamos ver sí, tampoco. Porque sí. vos fijate, ¿por qué dejó entrar tu gobierno de izquierda? ¿Por qué dejó entrar a esa gente? Nosotros tenemos una cuestión como en Inglaterra, que es la derecha y la izquierda. Cuando Sí, está gobernando la derecha, está todo funcionando bien, tenemos superávit en nuestro presupuesto, todo funciona maravillosamente. El problema yo creo que es cuando eligen a la persona y esa persona representa un partido político. El gobierno anterior, nosotros de derecha que tuvimos, era un hombre que era extremadamente religioso en esto de nacido de nuevo cristiano y todo eso. Y era tal su fanatismo que tuvieron que llamarle la atención varias veces de que no mezcle la religión y no trate de decir la palabra de Dios, porque este es un país secular y que cada uno elige lo que quiere ser o no. Entonces, cuando tuvieron los fuegos del 19, que fueron terribles, más o menos como lo que está pasando en Los Ángeles, pero a nivel sí, país, país, sí, sí. él estaba, claro, él estaba en Estados Unidos en una conferencia de su religión. Le dijeron, che, tenés que volver porque aquí hay un serio problema con los fuegos, lo estaba antes que te fuera, tenés que volver. Y se demoró. Entonces, cuando volvió y fue a ver a la gente con sus casas y sus animales quemados, la gente le daba la espalda. Entonces, no hubo manera, por más que el partido sea increíblemente eficaz, no hubo manera de reparar que esta persona le hizo al partido para que votara la gente, este imbécil que era ¿cómo se llama? Un sindicalista. Oh, sí, Entonces, sindicalista. este tipo de acontecimientos hace de los destinos de un país. Y eso es lo que yo le estoy tratando de que no hay que inventar nada, hay que copiar a los que le fue bien y a dónde les fue bien y cómo lo hicieron. Bueno, si tuviéramos ¿Me que profundizar entienden? en países que tienen una migración, Canadá obviamente ni pensemos, uno de los países que tendría que ver bien tu país en concreto, pero uno de los que justamente podríamos copiarle la ley migratoria es a ustedes, a Australia. Creo que ya lo han propuesto Bueno, varios incluso. pero sí, pero entonces está en la selección. En este momento, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? No necesitamos más IT, chicos que sean genios en computadora, porque ya vino una ola migratoria de estos jóvenes que lo está haciendo. Necesitamos albañiles, plomeros, electricistas, toda esa gente en este momento, porque necesitamos edificar más casas porque los inmigrantes les dieron, a los refugiados les dieron casas y los australianos quedaron en bola. Todo ese tipo de situaciones que en 3 años se desbarajustó. No sé si se decía así. Sí, Quiero decir, se desajustó, vuelvan se desequilibró. atrás 4 años, ¿qué era la migración? Entonces redujeron de 300 y A ver, pico de tipos de visa, lo redujeron a 12. está bien, pero Y ustedes tienen entonces, visa. Nosotros todavía ni visa tenemos. A ver, bueno, chicos, la situación de Argentina, estamos todavía en la prehistoria. Acá en Argentina entran sin documentos. En el mejor de los casos, tramitan una residencia transitoria que dura 15 años y después nos vimos en Disney. O sea, que vos, la situación de Australia con respecto a la nuestra, están ustedes en Marte y nosotros todavía estamos en la edad de piedra. Nosotros tenemos que ir Sí. avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Primero y principal, cumpliendo la ley que ya está
y ya está vigente en Argentina. ¿Y qué es cumplir la ley? Hermano, llamar a cada inmigrante, a cada inmigrante que está en Argentina, primero revisar su documentación. A ver, vos vivís en Argentina, ¿hace cuánto que entraste acá? Hace 6 meses. Bueno, Perdóname tener un residencia. segundo que, Generalicemos, Sí. espera un poco. perdóname, un segundo, quiero decirte algo. En los 90 y algo, no me acuerdo, 97, por ahí 98, hubo desde Indonesia, vía Indonesia, que se paraban y se subían a los botes herrumbrados, venían de Pakistán, Afganistán, toda esa gente, que era en realidad tráfico de gente. Y venían en esos barquitos y por supuesto que se hundían y por supuesto que la Marina australiana supuestamente tenía que levantarlo porque es una ley universal de que a los que están hundiéndose, el barco que pasa tiene que juntarlo. Bueno, los dejaron ahogar, los dejaron flotar con a las mujeres con todos esos trapos negros que usan y el país se quedó en el molde. Pero fue una cosa muy criticada por todo el mundo, pero en este momento está sucediendo en Italia y está sucediendo en Francia y los están invadiendo. Entonces hay que ser a veces muy, 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 muy serio y hacer cosas no muy humanitarias para poner como ejemplo de que si venís a Australia tenés posibilidades con las visas. Si venís como refugiado también tenés posibilidades. Pero si vos venís por la puerta de atrás, te van a llevar a una isla en el Pacífico que no es no es de holidays, y ahí te vas a pudrir 20 años hasta que procesen a paso de tortuga tu situación. Eso es lo que pasa. Y hay que hacer así. Y la gente lo aplaudió a este señor que se llamaba John Howard y que puso los límites, porque esto es como los chicos. Si vos no le pones límites, se desmadra todo. Bueno, hay que poner límites, hay que tener pelotas. Por supuesto, pero el primer límite comienza haciendo cumplir la ley. Y acá hay muchas cosas para hacer cumplir. Primero principal, ¿cuántos inmigrantes indocumentados o que están ilegales en Argentina? Hay un montón. ¿Por qué no se empieza por ahí? Después, podés empezar pidiendo requerimientos. Che, ¿dónde vivís? ¿A qué te dedicás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son tus familiares? Y ahí vos vas filtrando. Después vas a la mano dura, que la mano dura implica algunas reformas, que esto tampoco se puede hacer del Ejecutivo, implica algunas reformas, ya sea legales o de constitucionales, Claro, el pero problema hay está en cosas que para eso no se proceder. puede hacer. Hay cosas muy duras para mantener la soberanía de los países. Y los rusos, los chinos, la gente que tienen rigurosos sistemas Sí, para mantener su seguridad. Y empieza por ahí. exacto. Sí, obviamente. Y después está, que hay que decirlo también, que hay muchos infiltrados de inteligencia que uno no Exacto, sabe qué hacen acá, pero están haciendo inteligencia. Y hay de exacto. todos lados. Entonces Sí, Argentina también tiene que combatir la inteligencia extranjera, ¿no? Porque hay muchos venezolanos que uno dice, ¿qué están haciendo acá? Y están haciendo inteligencia. Cubanos, es cierto, venezolanos. es cierto, es cierto, Entonces, es Argentina cierto. también tiene que tener una política de seguridad. ¿Me explico? Exacto. Entonces, ya hay cosas que se pueden avanzar, que se pueden hacer, y se puede empezar a meterle patadas en el orto a todos los que están indocumentados. ¿Me explico? Y de eso hay a patadas. Bueno, generalísimo, pero ¿te acordás cuando había que la votación para financiar la CIDE? Se votó en contra. Y bueno, eso ya es tema político. Pero yo estoy, a ver, no es una Justamente por crítica, eso, estamos hablando de política. claro, pero yo no es que estoy
haciendo una crítica al gobierno porque está hace un año y No, seguramente no, yo no critico al gobierno, yo critico a aquella gente que votó en contra. pero por supuesto, porque son rivales políticos, a ellos no les interesa limitar la migración. Obviamente que acá hay una batalla política, eso lo tenemos muy en claro. Lo que el gobierno tiene que hacer, obviamente, es ganar las elecciones, tener mayoría en ambas cámaras y proceder a un avance en este sentido de votar una ley de inteligencia y a partir de ahí empezar no solo ya con las leyes existentes, a filtrar inmigrantes ilegales en principio, a los que estén legales, empezar a pedirle documentación, papeles, che, a ver, justificame, ¿qué hace acá? ¿Cómo hace que estás 3 años acá y yo no te tengo ningún registro en la FIP, ni que facturaste, ni que estás como empleado? ¿De qué estás viviendo? ¿Qué? ¿Sos de la inteligencia? ¿Vos qué sos de inteligencia de Maduro? A ver, vení, lo llevo a un cuartito oscuro, vení, a ver, sentate acá, a ver, comentame, a ver, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo hace que estás 3 años acá y no te conozco una factura, no te conozco un recibo de sueldo, tenés 3 pibes, ¿cómo hace para vivir acá? A ver, comentame, dale, empezá a hablar, dale, dale, dale. Y lo rajo a patadas en el orto, hermano, ¿entendés? Y eso es muy simple, eso se tiene que hacer. Entonces, esto que dicen que no, que hay que reformar la Constitución, está bien, eso para ir ya a una mano más dura al estilo de Australia, pero con las leyes que tenemos vigentes, se puede empezar ya a operar, y vos sabés que ya cuando diste el primer paso, ya hay muchos que van a decir, me rajo porque en la próxima caigo yo, ¿entendés? Entonces hay que dar el primer paso y el primer paso es que darlo fuerte, que dé miedo, que tenga miedo, que el que esté ilegal o el que esté escondiendo algo, que realmente sienta miedo de que si se queda acá, la va a pasar mal. Y ese va a optar por, ¿sabes qué? Por irse. El Entonces, temor es un buen hay que dar el primer disuasivo, paso. pero ¿Eh? el temor es un buen disuasivo, pero a lo que me refiero yo con que hay que, por ejemplo, ellos que se han referido a que hay que modificar la Constitución es porque, a ver, no sé por qué pusieron eso en la Constitución de 1853, 2 años para pedir la ciudadanía. Eso es un gravísimo error, porque se pueden agarrar de ahí para decir, dame el DNI, por más que vos, por ejemplo, pongas el ius sanguinis, que podrías ponerlo, eh, hay que modificar la Constitución para sacar esos clavos que tenemos ahí en cuestiones migratorias que ya no sirven más y son contraproducentes. Por eso digo, la Argentina necesita una modernización, incluso en cuestión institucional, viniendo de la Constitución. Y respecto a lo de poner medidas muy duras y empezar a cumplirlas, obviamente, el miedo es un gran disuasivo. Cuando se den cuenta que acá ellos no pueden hacer más nada, se van a empezar a ir incluso solos. Pero como te digo, no es solamente por esta gente que hay que hacerlo también por lo que nos puede llegar a venir de Europa. A ver, supónganse que Milei es rotundo el éxito de Milei. ¿Qué calculo que puede pasar? Que hace crecer a la economía argentina y la economía argentina empieza a crecer a un 5, 6, 7% anual en 10 años, lo que significaría crecer el PBI de Argentina un 80%. ¿Ustedes creen que nos vamos a empezar a traer gente de otras regiones y que eso podría llegar a sernos muy contraproducente? El panorama que necesita la Argentina es una defensa migratoria de 360 grados, no una defensa solamente contra la patria grande latinoamericana, que ya se sabe que vota kirchnerismo en su gran mayoría, sino también en contra de lo que nos pueda venir de cualquier otra parte del mundo. Y hay que poner restricciones serias. Yo por eso puse el ejemplo de Australia, que me parece que podría llegar a ser el ejemplo que más útil nos podría llegar a venir. Pero yo, por ejemplo, Y pediría, ya vas a ver cuando votemos, perdona, y ya vas a ver sí, cuando votemos febrero, marzo, adelantado, porque la gente tiene las bolas por el suelo de todos estos cucas árabes, quiero australianos. decir, que son exactamente, y, y este otro gobierno, este otro candidato está prometiendo de poner las cosas en orden y que cada uno de nosotros vivamos en paz como hemos vivido siempre, sin tener que tener miedo de que uno envuelto en pañuelo te ponga una bomba. Es lo que queremos, pero yo necesito que ustedes ejecuten, porque si ustedes le van a mi ley
y con todo el plano copiado de todos los lugares donde funciona el tema de la inmigración y cómo hay que hacerlo, inclusive con la respuesta de la solución, se lo ponen delante de la nariz. Yo estoy segura de que la cosa puede ser distinta en vez de que estemos acá hablando y a mí subiéndoseme la presión porque me quedo frustrado con lo que escucho de ustedes. Preséntenselo. Yo creo A que. ver, Buenas Ya hemos noches, tocado buenas noches. algunas. Yo creo hay que. que ver los tiempos políticos. Esto es una discusión, obviamente, que la estamos librando, pero obviamente el país pasa por determinados momentos políticos y hoy estamos en un contexto de elecciones. Este año es un año complicado, muy difícil de plantear estas cuestiones. Pero yo entiendo que una vez pasadas las elecciones y que a Milei le vaya bien, yo estoy seguro que este es un tema de agenda y que obviamente se va a poner en agenda. Pero vayan haciéndolo, vayan elaborando, porque esto no sucede de un momento para otro. No. Vayan y hagan estudios y presenten un serio estudio, porque cuando las cosas son serias, hechas serias y de diferentes ángulos, y tiene la solución a esos planteos, tiene la solución cómo hacerlo, implementarlo, es mucho más fácil que ponerse que nosotros tenemos un problema, bla, bla. Eso es lo que yo he aprendido en este país que funciona. Sí, pero hay que tener en cuenta una Es la cosa. seriedad. Sí, entiendo, pero a diferencia de tu país, que obviamente tiene una institucionalidad más fuerte, el problema que nosotros tenemos es que tenemos que luchar contra capas geológicas del propio Estado que van a estar en contra de esto. Ese es uno de los grandes problemas que incluso tiene Milei. Incluso Sí. un loco como porque, a ver, Milei se le chifla el moño y va derecho, el tipo es como un toro digamos, de Sí, lidia, va y sí, embiste, pero incluso él tiene sí, limitaciones con este asunto. sí. Por eso tampoco es que, a ver, hay algo que hay que decir, Milei ha sido sigiloso con esto, y no es una casualidad, porque tenés que luchar en un contexto en donde económicamente vos tenés primero que encarrilar el país, meterte con este asunto es meterte con capas geológicas directamente del Estado que van a tratar de oponerse de alguna manera u otra porque se benefician de este status quo que tiene la Argentina a nivel migratorio y además de otras Claro, cosas. claro. Por eso Claro. es necesario ahora ¿Y mismo. por qué no empezamos a tratar de ignorar la oposición como ignoró la oposición, entre comillas, durante 12, 20 años lo que la gente decía que necesitaba? ¿Por Porque qué sabe, no ignorarlo, por ejemplo? en parte ha logrado algo, que es el hecho, como les quitó poder clientelar a los que podemos ver esta gente que está acá, que recibe planes, ya les quitó, digamos, Milei ya les quitó, si quiere hacer reformas migratorias y si le quieren tirar población encima, piqueteros, movimientos de toda clase, Milei ya logró algo que es importante. Al cortar con el clientelismo, en su mayor parte, dándole a la gente de manera directa lo que necesitaba con los planes, ya no hay capacidad de movilización. Ese es un primer movimiento de aproximación de Milei. Ahora habrá que ver cómo se mueve después de las elecciones del 2025 de este año, con las legislativas, que ahí va a tener un poco más de poder. Pero yo creo que Milei recién va a poder hacer algo fuerte, full, es decir, completo con este asunto, cuando lo reelijan en 2027, la economía esté completamente encaminada y además de eso tenga todavía más apoyo legislativo del que tendría incluso después del 2025, porque para esto necesitas poder de fuego completo de parte del Estado. Y Milei ahora no lo tiene. Eso hay Sí, algo que también que hay que mentalizarse. Ojo. Pero hay decretos que él puede hacer como presidente, aunque la oposición o quien sea no esté de acuerdo, ¿verdad? Sí, pero ahí te ponen una medida cautelar, algún grupo de derechos humanos, alguna organización inmigrante o algún sector de Los la... cucas atropellaron durante 20 años y hicieron lo que se les cantó. Entonces, a mí todo esto de buenos modales y buena educación en situaciones límites donde realmente hay que hacer resoluciones firmes. Sí, No, pero hay que tener... no sé, lo ¿no? entiendo, a ver, Digamos. entiendo el planteo. Milei tampoco es un tipo que tenga modales excelentes, hay que decirlo, pero como te digo, Milei quiere llegar a plantear algo como esto y le van a empezar a tirar cautelar de toda categoría ante la justicia, que la justicia seguramente va a apoyar, y todo lo que quiera hacer a nivel migratorio se lo van a parar. Por eso lo que necesita ahora es apoyo legislativo completo, que va a tenerlo para mí después del 2027 y después de que lo reelijan si tenemos suerte,
Y recién ahí va a poder hacer una reforma bien profunda de lo que es la cuestión migratoria y otras cuestiones más. Ya creo que está tratando de cubrirse, porque vamos a decir lo que es, Bolivia está que estalla, notoriamente está que estalla. Si eligen a un tipo del más... Chicos, ¿por qué no se juntan y se preparan todos estos puntos muy importantes y cómo solucionarlo y por dónde? Cosa de ponérselo delante de la nariz, que solamente prácticamente tenga que firmarlo. Eso es porque las cosas no pasan por milagro, hay que trabajarlo a veces muy duro. Y Sí, ustedes tienen la posibilidad, son profesionales, expertos en constitución, expertos en cosas internacionales. Pónganse no, a laburar, chicos, para que ya esté casi listo. Pero somos que a ver, simplemente ciudadanos con cierto nivel de profesionalización, pero lo que tenemos que hacer nosotros es jugar por oblicuo, por decirlo de alguna manera. Hay que tocar a aquellos que realmente Milei escucha. Uno de ellos ya reaccionó, que fue Agustín Romo, y el otro es Ramiro Marra. Y ya por lo visto hasta Milei está reaccionando a este asunto. O sea que dentro de todo estamos dando en el no, blanco. no, Pero estas aparte, cuestiones hay que ir sigiloso como el agua, tenés que andar evadiendo exacto, obstáculos. Tenés que ir exacto, como el agua, no directo como un toro de lidia como piensa Milei. exacto, porque como todos sabemos, las fichas se juegan en la mesa, los otros también juegan sus fichas, y si vos mostrás las cartas, te hacen una jugada del otro lado. Esto es sigiloso, esto es, hay que medir los Sí, tiempos. los buenos modales de Macri no No, pero funcionaron. Macri no es referente de nada, lo de Macri fue un bochorno, y no es referencia de nada Macri. Todo lo que hizo Macri no hay que tomarlo en cuenta porque no tiene sentido. Pero quiero decir con los buenos modales. No, a veces la firmeza es lo que hace que la gente respete un líder. Pero no implica, a ver, Sinceramente. que vos tengas una estrategia política de cómo llevar adelante determinadas cuestiones, no implica ser un blando. Que Milei esté esperando el momento justo para meter y atacar a este problema, no implica que sea Milei un blando, porque hoy las cosas se hacen en forma estratégica, no es de un día para el otro, vengo, impongo mi modelo, de un día para el otro y se aplica. No, porque la realidad te marca que tenés muchas trabas, muchas limitantes, y vos tenés que ir de a poco destrabando el país. Y se va haciendo de a poco, mirá, hace Bueno, un año que está, demasiado se hizo, sí, pero mucho tiempo en la vida de la gente perder todas estas consideraciones. un Eh, año es mucho yo tiempo, los entiendo, chicos. un año es mucho tiempo. Es un año y mucho tiempo en la vida de la gente. No, Escúchame, hay mucha gente. no, ¿cómo hace mucho tiempo un año? Tuvimos 4 años comiendo mierda con Alberto y me decís que un año. Bueno, por eso mismo, ya deberían haber tenido, discúlpeme, pero la eficiencia, yo lo que veo, la eficiencia no permite excusas. Y yo acá no veo excusas cuando los políticos operan. Eso es lo que les quiero decir. Y no se ofendan. Yo entiendo que vos lo que querés es ya los resultados en todo aspecto, ya sea desde el punto de No, vista no, económico, desde el punto de no. vista migratorio, Organizaciones y estudios y, pero, serios. Eso es lo que yo quisiera y, ver. pero, ¿y qué sabes si no están? Que no te lo muestren es una cosa, Sí, no sé. que no te lo muestren por cuestión estratégica es una cosa, pero fíjate vos que Bueno, la ley base ya estaba armada desde antes de las elecciones y la metieron de un plumazo en enero, y ya estaba armado, y vos sabías si ya estaba la ley base, nadie sabía. Entonces, vos no sabés si esto ya está bueno, armado. ¿Me explico? ok, Bueno, ok. A mí me encantaría que en un par de meses nos volvamos a encontrar y ustedes me digan, viste, nosotros te no, dijimos que ya estaba todo pero si te listo. dijimos que es un año electoral. Un año electoral muy difícil que se pueda Bueno, hacer eso. Hay que esperar para el año que viene y veremos. ok, ok, ok. Sí, yo quería decir tres cosas principalmente. Primero, con
con Menéndez que había dicho de los musulmanes y no sé qué, acá la verdad no hay. Y el motivo por el que existía el tema de los 2 años para la ciudadanía era principalmente por el hecho de que los inmigrantes que venían eran justamente de Europa. Entonces no era necesario alargarles el proceso. Era por eso que existía. Porque justamente es un tema de sangre, no de suelo o de cultura. Y aparte que tenía un punto que había dicho Sidney que estoy de acuerdo, que es que no es necesario guiarse tanto por la Constitución, porque el plan Patria Grande es inconstitucional. Si lo analizás, es que personas con situación de irregularidad de documentos accedan al DNI y a la posibilidad de vivir acá. O sea, eso es inconstitucional y fue hecho. Entonces la Constitución no marca nada. Es lo que Y dije un tercer yo, punto es es que lo que no dije es una yo. cuestión de inmigración, no es una cuestión de inmigración de utilidad. O sea, si vos necesitas gente para poblar el país o gente para, no sé, que trabaje en un lugar de computadoras, lo que sea, lo que necesitas es aumentar la natalidad y capacitar a tu gente o traer inmigrantes de Europa, Estados Unidos, Australia, que sirva. Y otra cosa, un último punto. Menéndez dijo de los inmigrantes, sí estoy de acuerdo, hay que ser selectivo con los europeos de izquierdas y todo eso, pero a un Uyghur lo cambiás ahora, un boliviano, no sé. Eso nomás. ¿Vos crees que no hay peligro musulmán en la Argentina? Yo dije que por ahora no hay. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Tardan 3 minutos de organizarse. Es una organización muy seria de lo que yo te estoy hablando, no jamás, pero tienen intereses muy específicos en la Argentina, en Sudamérica. Y en un abrir y cerrar de ojos, ustedes están, como recién dijeron, con los musulmanes rezando en la 9 de julio, mirando al no sé a dónde. No desmerezcan y no sean ahí con respecto a este tipo de cosas, cuestión internacional muy, muy, muy seria. A ver, Y los no, problemas se van. le estoy dando la que tiene actualmente realmente en la Argentina. O sea, en Australia sí es cierto que hay un problema, pero en Argentina ahora mismo no. Y yo creo que hay otro problema, que no es que sean musulmanes o no, es que son los países de los que vienen realmente. O sea, la gente que venía acá, los sirios libaneses, no tenían problemas. Si bien la mayoría de los sirios libaneses que vinieron acá eran cristianos, los que eran musulmanes tampoco tuvieron problemas. El problema es cuando te vienen de algún país medio de un pozo de mierda como Marruecos que no hacen nada más que problemas. Eso es a lo que voy. Sí, acá lo que hay que cultivar es que vengan personas que quieran prosperar por sí mismos, ¿sí? Que no quieran vivir de lo ajeno, que tengan cultura básicamente occidental, que no te quieran venir. A ver, yo detesto a los chinos porque no me gusta su cultura, me parecen unos mugrosos, unos invasores. Acá, por lo menos en Argentina, lo que yo he visto, eh, eso es una calamidad, es una calamidad. Eh, y básicamente lo que hay que aplicar es la ley. O sea, hoy la ley, tenemos todos los recursos como para empezar a purgar inmigrantes ilegales, que haya patadas, acá haya patadas de inmigrantes ilegales. Y después empezar a pedir requisitos y a ver qué está haciendo cada uno. Y también ahí tenés para filtrar y hacer una purga. Eh, y creo que no hace falta a priori ya en lo inmediato tratar de sacar decretos o hacer reformas. Ya con lo que existe, ya se puede empezar a hacer un montón de cosas. Obviamente que eso implica una acción política, pagar algún costo político, obviamente, pero bueno, las herramientas están y se puede avanzar. Ahí te quiero hacer un punto igual. Vos dijiste inmigrantes ilegales.
acá, para ser justos, la mayoría de inmigrantes son ilegales, es cierto, pero los que son legales en muchos casos son problemáticos también. Sí, pero No es a solo los los que son legales, ilegales. pero escúchame, vos tenés inmigrantes ilegales, que eso son más fáciles de justificar su expulsión, y después a los inmigrantes legales, pues vos te podés tener inmigrantes legales con DNI transitorio, que son la mayoría. Bueno, pero la Constitución es lo que te decía, el plan Patria Grande es inconstitucional e ilegal si lo pensás. Está bien, O sea, podés vos, hacer un pero escúchame, patria chica, no es difícil. vos a los que están legales o los que tienen residencia transitoria, vos a eso le podés pedir determinados requisitos, ¿sí? De decir, che, ¿dónde vivís? ¿Qué estás viviendo? Che, ¿qué estás haciendo acá? No necesariamente como para expulsarlo, sino como para mostrarle, che, mirá que vos estás siendo vigilado, mirá que vos estás siendo controlado, mirá que ya sabemos dónde vivís, mirá, no te mandé una porque la primera que te mandás, sos boleta, te va para tu casa, ¿me entendés? Entonces vos, ya ahí lo que estás marcando es un límite psicológico y los tipos saben que el que está acá por algo medio turbio, sabe que tiene los días contados que se la tiene que tomar, porque ese tipo va a estar controlado. El problema es que acá vos tenés un boliviano que sacó un DNI, porque yo te digo, que sacar un DNI, una residencia transitoria, se saca en 2 semanas, no hay problema con eso. Y no se le pide más nada. Y ese tipo ya tiene un DNI, puede trabajar, puede sacar un quit. O sea, es más, y te diría más, yo no le daría quit a quien no tenga ciudadanía. O sea, vos querés estar acá y querés trabajar, bueno, tenés que pedir una habilitación especial para trabajar. Y ahí sí que te voy a pedir un montón de requisitos más. Y eso se puede hacer directamente con una disposición de AFIP, ¿entendés? Con una disposición de AFIP. Entonces, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, no hace falta ya ir a una reforma constitucional. Ya, el hecho de ir a buscar a los ilegales te saca un gran número de inmigrantes. Está bien, pero Después, los que están te digo que con una residencia transitoria, ridículo. lo empezás a controlar. Guiarte por la Constitución es ridículo, porque, No sirve, no, tardé un bueno, pero montón. por eso te digo, me hablas de legales o ilegales, yo entiendo que es más fácil los ilegales, pero con los otros también, o sea, los venezolanos son legales, la mayoría de los que entran Sí, en pero vos papeles. fíjate, pero yo te digo porque yo laburo con varios venezolanos. Ninguno de ellos tiene la ciudadanía. Están todos No, como residentes. porque son una ola reciente. Los bolivianos tampoco la tenían, la ciudadanía cuesta tiempo, pero la Lleva un realidad montón de es laburo. la siguiente, o sea, que entren acá, tengan ciudadanía o no, o sea, los mexicanos en Estados Unidos no tienen ciudadanía, los ilegales, que son como más de 15 millones en realidad, pero querés tomar el dato que van a encontrar todos en internet, creo que son 15 o 16. Y sin embargo, eh, por más que no tengan ciudadanía y sean Sí, ilegales, son un problema. Y los legales también son un problema en Estados Unidos. No sé incluso si peor que los ilegales. Esa es la sí, verdad. pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa vos? Al y tener identificados a los legales y al tener controlado, en la primera macana que se manden, en la primera macana que se manden, vos ya decís, che, pará, ¿qué estás haciendo? Tomátela. ¿Me entendés? El problema es cuando vos no los identificás, cuando vos no les mostrás que lo estás controlando, entonces ahí sí son un problema. No, el Pero vos problema es controlalo, directamente. mostrale que vos los... Si vos ¿Eh? los dejás entrar, el problema es cuando no los expulsás directamente, porque si vos los dejás entrar legal o ilegalmente, ya estás trayéndote problemas. O sea, si vos querés un modelo, Está bien, pero el problema por ya, ejemplo, pero, acá, esperá, el acá problema ya tenemos está. una australiana, por ejemplo, que hablaba de acciones concretas. ¿Querés algo concreto que se podría hacer? Bueno, mirá Israel. Israel es un país que no te deja, si no sos judío, no te deja hacer nada. Y judío ellos lo ven como una raza. O Sí, sea, sí, como como una un, raza. O sea, no podés hacer nada. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Y no necesitas una constitución para hacerlo, para ser justos.
porque lo podés hacer de manera informal, o sea, sin el sello, digamos, pero que efectivamente sea así. Porque la ley sí está, pero no se hace cumplir, no sirve. Eso es a lo que iba. Venezuela tiene relaciones con Irán, con Rusia, con Cuba. Hay un montón de venezolanos que viven muy tranquilos en la Argentina, sin nadie sabe de qué viven, con las conexiones que tienen. A mí me parece que eso es muy peligroso. Es que lo que yo decía, vos al pedirle información a los inmigrantes, vos ahí empezás ya a estudiar a ver quiénes son los que están haciendo inteligencia, más que nada apuntando a Venezuela, apuntando a Bolivia, porque obviamente tiene un montón de gente que está haciendo inteligencia acá. Debe haber miles de personas haciendo inteligencia. Entonces, vos Con necesitás. solo estar en Twitter y escuchando el termómetro y viendo el termómetro del país, de la gente, de las opiniones, de lo que los argentinos piensan y creen o proyectan, se lo tienen servido en una bandeja. Entonces, claro, por supuesto, Argentina tiene que ir hacia un proceso de primero sacarse encima a los inmigrantes ilegales, después a los que están legales, o entre comillas legales, porque tener una residencia transitoria no es una legalidad perfecta, porque es transitoria, vos podés empezar a pedir, a hacerles un requerimiento, e incluso vía AFIP. Yo a través de AFIP le pediría un requerimiento que me informe, que justifique su nivel de vida de los últimos 3 años desde que entró al país. Desde AFIP o desde la UIF, pedir un requerimiento. Entonces vos ahí, inmediatamente lo que estás haciendo es, es ponerle los ojos hacia esas personas. Y es muy simple pedir un Y requerimiento. esas instituciones tienen que ser incorruptibles, Bueno, la porque UIF, si hay la UIF empleados es que la Unidad de Información viven, Financiera, vos tenés la UIF. Es más, ¿qué haría yo? Yo si soy la UIF, le pido, agarro un padrón de todos los inmigrantes o todos los extranjeros con residencias transitorias. Que esa información la tenés. Le pido a la FIP un informe. Primero le pido a Migraciones desde cuándo es que están en la Argentina. Y después le pido a la FIP un informe de ingresos o de facturación o de recibo de sueldo de esas personas. Y ahí hago una trazabilidad de ver quiénes son, de ver si tienen consistencia los ingresos con el nivel de vida y con los años que hace que están en el país. Y a los que le den con inconsistencias, le pido un requerimiento. ¿Me entendés? Inmediato, entonces se hace por sistema. Se le pide un requerimiento. Entonces, ahí vos ya lo que estás haciendo es un gran filtro. Estás filtrando a los que tienen residencia transitoria y que no pueden justificar su nivel de vida. ¿Me entendés? Entonces, esto es bastante simple de hacer. No es muy complicado. No es muy complicado. Entonces, la Argentina tiene los medios para hacerlo. Y lo puede hacer yo inmediatamente veo el gobierno australiano con la seriedad con que controla a los ciudadanos desde todos los ángulos y está todo lo que estás diciendo. Yo creo de que vos tenés muy buenas intenciones y seriedad, tratás y te preocupa, pero está lejos, lejos de concretar lo que es realmente el control serio de tener la seguridad ustedes como ciudadanos, de la gente que tienen, de visitantes, turistas y gente trabajando de afuera, en un momento no les haga mierda a todo el país. Y eso sucede en un abrir y cerrar de ojos. Ojo, que el control que propongo yo no es un control ciudadano, sino es un control de seguridad. Yo estoy en contra del control ciudadano. A mí no me gusta un carajo lo que hace China y tampoco me gustó un carajo lo que hizo Australia y lo que hizo Nueva Zelanda
en la pandemia, no me gustó un carajo. Sin Yo, embargo, funcionó. yo lo que estoy diciendo es un control al inmigrante, ¿no? Básicamente un control de seguridad, para ver si está haciendo inteligencia, qué es lo que está haciendo, como te pide en cualquier país del mundo. Simplemente eso. ¿Viste? Pero yo tampoco pediría un control exhaustivo al ciudadano argentino. Se No, necesita no, no, no. se necesita tecnología seria para eso y realmente gente muy capacitada para controlar. Yo vivo muy cerca de una base militar y hay un barrio donde yo vivo y estoy segurísima de que saben cada uno de nosotros quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos y nuestra cuenta bancaria. Yo creo que ese protección o no sé qué cosa acerca de los derechos humanos, de la privacidad, ya no existe. Con los satélites te están mirando qué es lo que haces en tu casa. No existe más eso que cosa. Estamos todos vulnerables porque la seguridad de los países es muy importante en el resto del mundo. Lamento que les destruya todo con tratar de ser muy práctica en todo esto, pero lo veo en, en donde vivo. Sí, Australia es un caso bastante diferente, porque creo que igual dentro de Occidente, de los países que forman parte de Occidente, no es un país tan afectado como otros, aunque sí tiene sus problemas. Pero la verdad que Argentina, el problema que tiene no es solo de la inmigración ilegal, sino de la legal también. Y eso es una cuestión de un modelo que hay que cambiar. Esa es la realidad. Y que no necesariamente lo tenés que hacer por la Constitución, es lo que digo yo. El Plan Patria Grande es inconstitucional y está hecho, y fue hecho. Si querés hacer un Plan Patria Chica para ponerle el nombre ridículo, lo podés hacer y sacás un decreto y listo. Esa es la realidad. Y acá se han hecho cosas por decreto que no han tenido sentido y se han hecho. Y sobre la Corte, bueno, la Corte va a cambiar. En definitiva, no te lo van a tirar para atrás por mucho más tiempo. Hay 2 vacantes que están para llenar. O 3, no me acuerdo. Zen, se te escucha medio entrecortado. Puede ser que tenga problemas de internet o con el micrófono.